Entramos al tema número 16 de nuestro curso de Eucaristía, en el que hablaremos de la Eucaristía como sacrificio. Hay que recordar que este término sacrificio significa aquello que se ofrece a Dios. Desde las antiguas culturas se han visto sacrificios a los dioses, a las divinidades. Es algo que se ofrece para tratar de obtener el favor o el perdón, o para dar gracias, pero especialmente el sacrificio es como una manera de tratar de dar algo a la divinidad para que nos otorgue bendición o perdón. Recordemos que ya desde muy antiguo las diferentes culturas pues ofrecen muchos sacrificios, ¿no? Desde animales, frutas, comidas e incluso sacrificios humanos, ¿verdad? Ofrecer algo a la divinidad para obtener pues su bendición o su perdón. Y aquí nos vamos a enfocar en este ámbito del sacrificio eucarístico. Es decir, ¿será que la Eucaristía, es decir, la Santa Misa, tiene carácter de sacrificio? ¿Es realmente un sacrificio? ¿Se ofrece algo? Y aquí también podemos entrar a un pensamiento, porque podemos nosotros descartar, si no nos ponemos bien listos en estudiar a la Eucaristía como sacrificio, podemos descartarla siguiendo el pensamiento de algunos pensadores o algunos teólogos de la Reforma, algunos protestantes que decían: Cristo al morir en la cruz ha hecho el único y definitivo sacrificio, y luego entonces ya no es necesario ofrecer más, y luego entonces la Eucaristía podrá hacer muchas cosas, pero no sacrificio. Para esto, pues entonces vamos a abordar desde la Sagrada Escritura y después a lo largo de los padres de la Iglesia y también de la historia, y vamos a ver si la Eucaristía realmente es un sacrificio. De hecho, nosotros también lo mencionamos, el santo sacrificio de la misa, ¿verdad? El sacrificio de la misa. Bueno, lo primero hay que recordar qué es el sacrificio, que ahorita lo he dicho un poco, pero también quién lo realiza. Y lo realiza el sacerdote. Quien realiza un sacrificio es el sacerdote a nombre del pueblo y junto con todo el pueblo. De hecho, la palabra sacerdote significa el que sacrifica, el que ofrece un sacrificio, el que interviene en favor del pueblo. Encontramos en la Sagrada Escritura la figura del sacerdote Melquisedec, que cuando Abraham, después de varias dificultades, va de camino junto con todos sus hombres que han batallado, se encuentra con el sacerdote Melquisedec, que al mismo tiempo pues es rey, es sacerdote y es rey. Este sacerdote Melquisedec, en el libro del Génesis, en el capítulo 14, ahí encontramos en el versículo 18 cómo aparece y ofrece un sacrificio de pan y vino, también un sacrificio muy original. Este sacrificio de pan y vino que ofrece de parte de Abraham, bueno, pues él mismo es como el prototipo, ¿verdad?, del sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. Así de que él ofrece pan y vino, y con ello Abraham da gracias a Dios y también pide y obtiene la bendición. Y ahí es donde nosotros encontramos como este sacerdote Melquisedec es la figura de Cristo sacerdote. ¿Y dónde dice eso? En la carta a los Hebreos, en la misma Sagrada Escritura, se hace referencia a que Melquisedec es como una preparación para que nosotros asumamos la figura del único y eterno sacerdote que es Cristo. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, ahí encontramos esta referencia. Después en el capítulo 7 nuevamente vemos realzada esta figura de Jesucristo como sacerdote eterno, a la manera de Melquisedec. Bueno, hay que nada más subrayar un poquito que Melquisedec tiene varios elementos importantes. Uno de ellos es que es desconocido a su origen, su ascendencia es desconocida, y su descendencia también. Entonces ahí encontramos nosotros como un sacerdote de origen misterioso, por decirlo así. En la Sagrada Escritura se convierte en una figura de Cristo, ¿verdad?, del que también viene de un origen de misterio al ser el mismo Hijo de Dios, ¿verdad? Y también que luego, después de su resurrección, va a los cielos, ¿verdad? Entonces veamos cómo su principio y su fin son como Melquisedec, vamos a decir, están ocultos en el misterio. Entonces nuestro Señor Jesucristo igualmente por su encarnación viene al mundo, pero de una manera tan misteriosa, el misterio de la encarnación, y que también después se va corporalmente de este mundo, ¿verdad? Se va de una manera también misteriosa en la ascensión. Bueno, ahí está la figura. Después vamos a encontrar
como San Agustín también hace una referencia importante, porque él dice que allí en la última cena que celebra nuestro Señor Jesucristo, dice, allí apareció por primera vez el sacrificio que ahora ofrecen los cristianos a Dios en toda la redondez de la tierra. Entonces San Agustín también apoya el hecho de que lo que se ofrece es Cristo mismo en la última cena y que realmente es un sacrificio. Si se ofrece es que es un sacrificio. Bien, el Nuevo Testamento todavía subraya algo más ahí también muy importante. Las mismas palabras de la consagración lo encontramos, porque cuando nuestro Señor toma el pan, dice, esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Si es entregado, es que es ofrecido, es que es un sacrificio. Y cuando dice, esta es mi sangre que será derramada por ustedes, al ser un derramamiento de sangre, ahí hay un sacrificio también. Y sobre todo este elemento de decir por ustedes, es decir, es una ofrenda y es entregada. Es un aniquilamiento de sí mismo, entrega su cuerpo y su sangre a la muerte. Entonces hay un sacrificio auténtico. Todo lo que se pone en sacrificio de alguna manera es destruido o transformado. Por ejemplo, cuando se ponía el cordero o incluso cuando se ponía algún otro animal en sacrificio, lo que se hace es matar el animal. Cuando se ponía fruta, por ejemplo, se consumía por el fuego. Entonces hay una transformación o hay una muerte de aquello que se está ofreciendo. Y al decir nuestro Señor Jesucristo, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, pues está dando en ofrenda por nosotros y está dando su vida. Al decir esta es mi sangre derramada, pues una sangre derramada es porque esta sangre que es vida se está dando y se está dando en sacrificio y dice por ustedes, pues ahí está el ofrecimiento. Bueno, la Didache, recordemos este documento tan antiguo que nos habla de muchas de las normas y de las formas como se celebraba la liturgia cristiana y que nos catequiza también muchísimo a los principios de los primeros cristianos, dice que es necesario el día del Señor, cuando se reúnen los cristianos el domingo, dar gracias después de confesar los pecados, a fin de que su sacrificio sea puro. Tal cual dice, su sacrificio sea puro. ¿Cuál sacrificio? El del pan y el del vino, la Eucaristía, que es a lo que se reunían los cristianos el día del Señor. Entonces ahí tenemos otro testimonio. Y además hace un recuerdo del profeta Malaquías, que en el capítulo 1, versículos 11 y 14, ahí nos dice, el profeta Malaquías dice que este es el sacrificio del que dijo el Señor, en todo lugar y en todo tiempo se me ofrecerá un sacrificio puro. Hay que tener cuidado porque los sacrificios hebreos solamente eran legales cuando se ofrecían en Jerusalén y en determinados momentos y en determinadas ceremonias. Y si dice que va a haber un sacrificio en todo lugar, quiere decir que ya no solo en Jerusalén, en el templo. Y si dice también que en todo tiempo, quiere decir que ya no está sometido a las rigurosas normas y horarios que tenían los judíos. Entonces la Didache hace mención de que la Eucaristía es el cumplimiento de esta profecía del profeta Malaquías, en el que dice, en todo lugar y en todo tiempo se me ofrecerá un sacrificio puro. Y además, ¿qué sacrificio más puro puede haber que el ofrecimiento del mismísimo Hijo de Dios? No hay nadie más puro sobre la tierra y no hay un sacrificio mejor que el que hizo Jesucristo mismo en la cruz. Bien. San Justino, San Ireneo, Tertuliano, todos los padres de la Iglesia van mencionando después también a la Eucaristía como sacrificio, pero sí me interesa compartirles este párrafo de San Cipriano, que fue martirizado hacia el año 258 y que enseña que Cristo como sacerdote, según el orden de Melquisedec que ofrece pan y vino, dice, ofreció a Dios Padre un sacrificio y, por cierto, el mismo que había ofrecido Melquisedec. Esto es consistente en pan y vino, es decir, que ofreció su cuerpo y su sangre. Y les leo este párrafo muy bonito de San Cipriano que dice así: el sacerdote que imita lo que Cristo realizó hace verdaderamente las veces de Cristo. Y entonces ofrece en la iglesia a Dios un verdadero y perfecto sacrificio si empieza a ofrecer de la misma manera que vio que Cristo lo había ofrecido. Entonces da una importancia muy grande a la intención que debe tener todo sacerdote al celebrar la Eucaristía, hacer lo que Cristo hizo y nos mandó.
Bueno, pues hay también en el Concilio de Trento, ¿verdad? Ya después de que, bueno, claro, quiero decir también que podríamos mencionar muchas otras citas, por ejemplo, de San Cirilo de Jerusalén, de San Juan Crisóstomo. Podemos ver también que San Ambrosio habla de lo mismo, por ejemplo, este parrafito de San Ambrosio, que murió hacia el 397, donde dice: aunque ahora no se ve a Cristo sacrificarse, sin embargo, Él se sacrifica en la tierra siempre que se ofrenda el cuerpo de Cristo. Más aún es manifiesto que Él ofrece incluso un sacrificio en nosotros, pues su palabra es la que santifica el sacrificio que es ofrecido. Con todo su estilo de San Ambrosio. Bueno, pues ahí hemos encontrado cómo la Eucaristía es realmente un sacrificio. Bueno, pues encontramos después que durante la escolástica se mantuvo mucho esta visión de los padres de la Iglesia de decir la Eucaristía es un auténtico sacrificio, pero tendrá que ser hasta el momento del Concilio de Trento en el cual se haga más hincapié precisamente por lo que decía yo al inicio, porque los reformadores protestantes empezaron a poner en duda y algunos a afirmar categóricamente que la Eucaristía no es sacrificio y que ni siquiera es necesario un sacrificio más, porque el sacrificio de la cruz es más que suficiente. Pero esto sobre todo lo que resta es la idea de que la Eucaristía es sacrificio, ¿verdad? Es correcto que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz es el que nos da la salvación, pero negarle a la Eucaristía su carácter sacrificial no es lo mismo. Entonces vemos aquí cómo el Concilio de Trento, para aclarar esto, enseña lo siguiente. Dice: Cristo dejó a su iglesia un sacrificio visible en el cual se representase aquel sacrificio cruento, es decir, cruel, real, que había de realizar una vez en la cruz. Se conservase su memoria hasta el fin de los siglos y se nos aplicase su virtud salvadora para remisión de los pecados que cometemos a diario, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir, en la Santa Misa, ese sacrificio de la cruz realmente está haciéndose memoria de él en la Eucaristía, y además no solo eso, se aplica su virtud salvadora para remisión de nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, aquí hay tres elementos que el Concilio de Trento precisa sobre la Santa Misa como sacrificio. El primero es como representación, ¿verdad? Ahí mismo se está haciendo una memoria especial de la muerte de Cristo y de su sacrificio en la cruz. Segundo, conmemoración, que es profundo, ¿verdad? Lo que les he dicho en ocasiones anteriores, no solamente es un recuerdo, no solamente es hacer una memoria del pasado, sino es actualizar ese mismo sacrificio. Y lo tercero, una aplicación, ¿verdad? Es decir, realmente se aplican los méritos de ese sacrificio. Bueno, vemos también cómo Trento subraya que el sacrificio de la misa es finalmente la aplicación de esos frutos de la redención a toda la humanidad, que necesitamos tanto de salud sobrenatural, ¿verdad? Y bueno, este sacrificio de la misa saca toda su virtud precisamente del sacrificio de la cruz, de la muerte de la cruz. Nuestra Eucaristía de ahí saca toda su virtud y además aplica los frutos de ese sacrificio a cada persona en particular. También hay que ver lo de la salvación, no es así nada más así, salvación, digo la expresión un poco tosca, en bola, así no, sino para cada persona, para cada hombre en particular. Bueno, pues así vemos que la consagración fue instituida por Cristo, lo hemos visto cuando dice esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, y esta consagración instituida por Cristo es realizada por el sacerdote en el nombre de Cristo. No es el sacerdote mismo, en nombre de Cristo el sacerdote realiza esta consagración que Cristo instituyó y lo hace sobre la hostia, sobre el vino, tal y como Jesús nos lo mandó, y además en representación del sacrificio de la cruz. ¿Ven? Por eso es necesario consagrar el cuerpo y consagrar la sangre. Santo Tomás de Aquino y algunos autores escolásticos hacían esta reflexión, decían, si a un cuerpo se le quita la sangre, se separa el cuerpo de la sangre, pues este cuerpo muere. Entonces dicen, al consagrar el pan y al consagrar el vino, estos elementos separados, cuerpo y sangre, pues se vive nuevamente allí el sacrificio redentor de Cristo, de su cuerpo y de su sangre. Recordando
¿verdad? Mucho cuidado, que Cristo está todo presente en cada una de las especies, cuerpo y sangre, alma y divinidad, completamente. Pero al realizar esta doble consagración sí hay este espíritu sacrificial. San Gregorio Nacianceno tiene unas palabras muy bonitas que también les comparto. Él dice: el sacerdote, cuando pronuncia las palabras de la consagración, separa con tajo incruento, es decir, místico, misterioso, el cuerpo y la sangre del Señor, usando de su voz como de una espada. Fíjense qué imagen tan bonita. Bueno, San Gregorio Nacianceno tiene un lenguaje así. Lo repito porque vale la pena. Dice, el sacerdote, cuando pronuncia las palabras de la consagración, o sea, cuando dice esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, separa con tajo incruento el cuerpo y la sangre del Señor, usando de su voz como de una espada. Así de que veamos cómo hay ahí lo que se llama una inmolación, es decir, un ofrecimiento, un sacrificio místico, ¿verdad? Profundo, incruento. No es que nuestro Señor Jesucristo en ese momento nuevamente está en una cruz con unos clavos, ¿verdad? Pero sí es ese mismo sacrificio el que se está celebrando en ese momento, y ahí se está ofreciendo el mismo como cordero pascual. Recordemos el cordero que era sacrificado por los judíos en la Pascua. Bueno, pues para nosotros la Pascua cristiana tiene un cordero, y por eso cuando se parte la hostia consagrada, cuando se parte, se dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es importante porque recuerden que esto hasta le da nombre a la celebración, como se le decía a los inicios del cristianismo, se le llamaba la fracción del pan o el partir el pan. Cristo que se parte y se reparte y se comparte para darnos salvación. Por eso también es un momento muy importante de la Santa Misa. Bueno, pues ahí vemos nosotros cómo realmente el Cordero Pascual, el ofrecimiento de Cristo en la cruz, lo que estamos celebrando en la Eucaristía, realmente es un sacrificio. Y por eso es una ofrenda. Las mismas liturgias desde la antigüedad, los textos litúrgicos antiguos y nuestra actual liturgia, por eso también subrayan la ofrenda, que fue un tema ya anterior, pero aquí estamos acentuando mucho la parte de sacrificio. O sea, la ofrenda es, decimos, aquello que se da, y el sacrificio es aquello que se da por, ¿verdad? Y que por lo tanto se consume, por lo tanto se sacrifica, se da, ¿verdad? Por la necesidad que tenemos nosotros de perdón, de salvación. Por eso, ¿cuál es el sacrificio más perfecto? La Santa Misa. Y por eso, la siguiente misa que ustedes y yo participemos, recordar, es el sacrificio de Cristo en la cruz, lo que nosotros celebramos allí, en ese momento de la Eucaristía. Misterio pascual, pasión, muerte, resurrección, pero especialmente en este tema hemos querido subrayar el aspecto sacrificial de la Eucaristía. Bien, podríamos decir muchas más cosas, pero aquí me detengo. Pues aprovechemos y ofrezcamos este santo sacrificio de la Santa Misa con fervor, con atención, y recordando que allí, simbólicamente, de una manera simbólica, como si el altar es el Monte Calvario, realmente se está ofreciendo el sacrificio de Cristo en la cruz. Pásenla bien, y en la siguiente ocasión pues vamos ya a nuestro tema número 17, que será el culto de la Eucaristía. Es decir, vamos a ver cómo es que se realizan los ritos en general del culto de la Eucaristía, ya no tan propiamente de la Santa Misa, que serán los temas últimos dos que veremos. Así de que más bien es el culto de la Eucaristía, es decir, fuera de la Santa Misa. Hora Santa, la adoración eucarística, las procesiones con el Santísimo, y ya después sí pasaremos a las partes de la Eucaristía de una manera muy general, porque no es un curso de liturgia para así especificar cosas así muy puntuales, sino más bien el significado teológico de cada uno de esos momentos litúrgicos. Bien, pues gracias y hasta la próxima.